Ya vamos a empezar. Buenos días a todos. Qué bueno que estén bien. Eh, Perdón por todo el material que les envié el fin de semana. Hay cosas opcionales, o sea, hay cosas que les pongo por si hay mucho interés nomás. Así que cuando les digo opcionales en los anuncios, si no tienen tiempo, no tienen interés, eh, lo descartan nomás automáticamente. Ya no los quiero sobrepasar. Bueno, lo que les dije que íbamos a pasar hoy día es, vamos a continuar con el lanzamiento de proyectiles que habíamos empezado en la clase anterior y vamos a hacer movimiento relativo, que es súper importante, y el último punto de cinemática que vamos a discutir. Una vez que terminemos cinemática, vamos a empezar con el segundo capítulo, que se los voy a subir hoy día, que es dinámica, las leyes de Newton, etcétera. Entonces, empecemos con lanzamiento de proyectiles. Ya había hecho la primera transparencia, pero nada más. Entonces, en este monito que tenemos ahí, estoy escribiendo la trayectoria, esa curva roja, esa es la parábola, la linda parábola es este niño de acá, que no me quedó tan linda, pero esa es la parábola. Entonces estábamos haciendo un lanzamiento de proyectil desde el origen, desde el punto O, y los parámetros del lanzamiento, acuérdense que había dos parámetros que ustedes podían controlar del lanzamiento, eran la rapidez de la pelota que están tirando, de la piedra o lo que sea, de cero, y el ángulo de lanzamiento. Son dos escalares. Esos pueden controlar. Y hay otro parámetro que ustedes no controlan, que es la magnitud de la aceleración de gravedad. Entonces hay tres parámetros que aparecen, B0, teta y G. B0 y teta son controlados por ustedes en el lanzamiento y G está dado por la aceleración de gravedad que ejerce, la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. Y lo que hacíamos era utilizar en este problema, obviamente, lo que hay que usar coordenadas cartesianas que están dibujadas en el monito. X en la dirección horizontal, Y en la dirección vertical, y vertical tiene que ver con el hecho de que apunta justo en la dirección donde apunta la gravedad. Bueno, la gravedad está hacia abajo. Pero una vez que uno tiene el vector G, queda inmediatamente definido lo que es la vertical. Y descomponíamos en coordenadas cartesianas la velocidad de lo que estábamos lanzando. Lo descomponíamos en cartesiana. Bx0 es la componente x de la velocidad inicial, by0 es la componente y de la velocidad inicial, y del triangulito que está puesto, o sea, del triangulito que está puesto en la esquina de este punto, el triangulito OAB. Vemos que Bx0 es B0 coseno teta, la proyección en el eje X de la velocidad, y por su parte AB es B0 seno teta. Entonces, las ecuaciones de movimiento, la ecuación paramétrica de la trayectoria, aquí X es función de t y es función de t, que describen la posición de la partícula en el instante t. Esto sería X, esto sería Y. Cuando va zumba, shum, shum, moviéndose a lo largo de la parábola, la posición en cada momento como función de t está dado por, en la dirección vertical, la velocidad es constante. Así que la relación entre el x y el tiempo es lineal. X es B0 coseno teta por t, como dijimos la clase pasada, mientras que en la dirección y es uniformemente acelerado y es B0 seno teta de t, que es la velocidad inicial, menos un medio gt cuadrado. Y ustedes me enseñaron que esa es la ecuación paramétrica, lo que está en negro, la ecuación paramétrica de la trayectoria, eso que está ahí. Y también podíamos hacer la ecuación de la trayectoria. Entonces, para hacer la ecuación de la trayectoria, lo que ustedes me dijeron, yo no tenía idea, es que despejábamos t como función de x. Despejábamos t y t es x partido por b0 coseno teta, y lo reemplazábamos en la ecuación de abajo. Hicimos el reemplazo en la clase pasada y nos quedó una linda parábola. Y de x tiene un término lineal en x, este niño de ahí, es tangente de teta por x, y tiene un término cuadrático en x, este niño de ahí. Y el coeficiente está dado por eso. Y entonces hay dos cosas que queríamos hacer con este lanzamiento. Era calcular el rango, o sea, la distancia que recorre la pelota o lo que sea hasta llegar de nuevo al suelo. Eso se llama el rango. Queremos determinar R. En el monito está claramente especificado, es cuando Y igual 0 de nuevo, así que el rango del lanzamiento. Y para calcular el rango de lanzamiento se puede hacer de muchas maneras.
una de las maneras de decir es que cuando llegamos a R, cuando X es igual a R, Y es igual a 0 de nuevo. O sea, Y era 0 al momento de partir, Y es igual a 0 en el momento de llegar en R. Entonces, si hacemos en la ecuación de la trayectoria, hacemos Y igual a 0 en la ecuación 1, en esta ecuación, en la ecuación de la trayectoria. Entonces si hacemos Y igual 0 en la ecuación de la trayectoria y nos queda una ecuación que está dado por tangente de teta, x menos un medio g por 1 partido por b0 cuadrado coseno cuadrado de teta por x cuadrado igual 0. Y esa ecuación tiene dos raíces. No son muy fregadas las raíces. Tiene dos raíces. Una evidentemente es x igual a 0. Si ustedes ponen x igual a 0 en la ecuación 2, obviamente se satisface. Y eso quiere decir que el y era 0 en el punto inicial. No es tremenda novedad. Y igual 0 en el punto inicial. Entonces, una de las raíces de x igual 0 la descartamos. O sea, esa no es el rango. La borramos. Y la otra es x igual a r. Y si despejamos el x de ahí, nos queda 2 por partido por g por b0 cuadrado y coseno cuadrado de teta por tangente de teta. Pero tangente de teta es el cociente entre seno, como me enseñó mi mami, seno partido por coseno de teta. Entonces, si hacemos coseno cuadrado de teta por tangente de teta, se cancela el coseno de abajo y nos queda seno de teta, coseno de teta. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y finalmente, entonces, el rango es fácil de calcular. El rango R es igual, si lo despejamos de ahí, nos queda B0 cuadrado partido por G y una parte que depende del ángulo, 2 seno de teta coseno de teta. Pero si ustedes se acuerdan de sus clases de geometría, de trigo, esto no es otra cosa que el seno del ángulo doble. Esto es igual al seno de 2 teta. Entonces el resultado final es B0 cuadrado partido por G por seno de 2 teta. Y eso lo deberíamos poner en una cajita, el rango, o sea, la distancia a la cual llega la piedra o la pelota que ustedes tiraron, es B0 cuadrado partido por G por seno de 2 teta. Y como les dije, es súper importante ser ordenadito y uno nos pone en una cajita con tachuela o sin tachuela, con scotch o sin scotch, y ese es el resultado. Ahora, hay dos partes de esta fórmula, el B0 cuadrado partido por G y la parte que depende de teta. El B0 cuadrado partido por G es lo que le da las dimensiones a esto. Este niño tiene dimensiones, tiene que tener dimensiones de longitud, porque el R dimensiones de longitud, metros. Y de todos los parámetros del problema, o sea, los únicos parámetros del problema son B0, G y teta. Y la única expresión que tiene dimensiones de longitud es B0 cuadrado partido por G. B0 cuadrado partido por G, como les decía la vez pasada, es metros partido por segundo al cuadrado, la velocidad, y el niño de abajo es metros partido por segundo al cuadrado. Si ustedes cancelan todo esto, nos queda metros cuadrados partido por S cuadrado partido por metro por S cuadrado, se cancelan los S cuadrados, se cancelan los metros y nos da metros. Así que de todos los parámetros del problema, B0, G y teta, la única combinación que tiene dimensiones de longitud es B0 cuadrado partido por G. Entonces el B0 cuadrado partido por G es la única combinación con unidades de longitud. Combinación de los parámetros que teníamos originalmente con dimensiones de largo, de longitud. Entonces, nosotros hicimos todo un trabajo para calcular el R.
Pero al pobre R no le queda otra cosa que ser proporcional a B0 cuadrado partido por G. Así que al pobre, el pobre lo pongo así entre comillas, al pobre R no le queda otra, que ser proporcional a B0 cuadrado partido por G. Así que esa parte no tenemos que haber hecho ningún esfuerzo por hacerla. La única parte que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo es la parte seno de 2 teta. Así que podríamos haber dicho originalmente que el R era B0 cuadrado partido por G por una función de teta. Y ahí sí que no hay escapatoria. Para hacer la función de teta teníamos que haber hecho algo parecido a lo que hicimos, etc. Y ahora una cosa es que es el R como función de teta. Dijimos que era B0 cuadrado partido por G por seno de 2 teta. Y el ángulo y de 3, chan, 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 y de 3, vemos inmediatamente que R es máximo, R de teta es máximo. Y eso es algo que todos sabemos desde niños chicos para teta igual 45 grados. O en radianes teta igual a pi cuarto. Porque en el seno de 2 teta es seno de 90 o seno de pi medio, si ustedes quieren mejor, en grados y en radianes, y esto es 1. O sea, el máximo valor que puede tener lo que está en rojo acá, esto es siempre menor o igual que 1 y es 1 para teta igual 45 grados. Así que si quieren, el rango depende de dos cosas, de cuánto desayuno tomaron en la mañana. Eso involucra el B0. Si toman un harto desayuno, le pueden dar harto B0. Y la otra es estrategia. Entonces la tiran en 45 grados y obtienen el rango máximo. Macanú. Entonces eso todo lo hicimos una vez pasada. Y ahora quería calcular otra cosa, que es la altura máxima. Entonces cuando yo... Vamos a hacerlo en negrito esto. Entonces ahí está Y. Ahí está X. Ahí está el origen de donde tiramos. Y esto es una linda parábola. Este es el rango. Y la otra cosa interesante es la altura máxima a la que llega. Bueno, para calcular H lo podemos hacer de varias maneras. Para calcular H podemos podemos hacerlo, para calcular H podemos hacerlo de varias maneras. Siempre es interesante hacer las cosas de varias maneras porque a uno le da flexibilidad. Una es que el X, ya llamemos X gorrito donde ocurre el máximo. El H es Y de X gorrito. Esa es la primera manera. ¿Y cuánto vale? La parábola es simétrica en torno a X gorrito. Entonces, ¿cuánto? Por un 7 final en el ramo. ¿Ya? La parábola es simétrica. La parábola es simétrica. Eso lo pueden demostrar ustedes con respecto a X gorrito. Entonces, en términos de R, ¿cuánto vale X gorrito? R medios. R medio. Ya, fantástico. Tienen un 7 final en el ramo. Y entonces, súper fácil. Entonces, esto es, dijimos que era B0 cuadrado partido por G, por 2 senos de teta, así que va a ser seno de teta coseno de teta. Y entonces, el I de X, dijimos, el I de X gorrito, va a ser igual a la tangente de teta de X gorrito, menos un medio. Acá dijimos que era G por X Profe, cuadrado, al tiro. B0 coseno de teta al cuadrado. ¿Sí? es que alguien pregunta en el chat si también se puede encontrar la R si la velocidad es igual a 0. Sí, perfecto. Sí, ahora tengo el chat abierto y lo acabo de ver. Diego preguntó eso. Sí. Y la verdad es que esa es justo la segunda manera de hacer. Bueno, hay muchas maneras, y así que lo vamos a hacer también.
Así que Patricio tiene un doble 7 final en el ramo y lo vamos a hacer exigiendo la velocidad final igual 0 y dar el mismo resultado, por supuesto. Así que esa es la segunda manera de hacerlo. Así que la respuesta es sí. ¿Ya? Gracias, Diego. Entonces acá, la primera manera, el I de X, eso era H, y eso es igual a la tangente de teta por el X gorrito, que es B0 cuadrado partido por G, seno de teta, coseno de teta, menos un medio G, y aquí ponemos B0 cuadrado partido por G al cuadrado, se ve terrible, y aquí es seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, partido por B0 cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y se fijan, el pobre h también es una longitud, el pobre h es una longitud, así que no le queda otra que ser proporcional a B0 cuadrado sobre G. Así que esto va a ser B0 cuadrado sobre G. Todo esto se va, chachán, 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 y nos queda todo en términos de cosas trigonométricas. Entonces el resto, en la tangente dijimos que era seno de teta partido por coseno de teta, esto es seno de teta, coseno de teta, y acá menos un medio, también tiene un B0 cuadrado partido por G, por eso le saqué paréntesis, y aquí me queda seno cuadrado de teta. Este se cancela con este y queda fantástico. Y el resultado final es h igual B0 cuadrado partido por G. Por seno cuadrado menos un medio seno cuadrado es seno cuadrado de teta. ¿Profe? ¿Sí? Es que podríamos, o sea, no entiendo qué puso en el punto 1, abajo ¿Ya? de la parábola simétrica, no entiendo qué puso ahí. Ah, ya, con respecto, perdón, es de forma siempre con respecto a X. No debería usar mi abreviatura. Ya, 2 puntos menos al profe por usar abreviaturas que nadie conoce con respecto a X. O sea, esta distancia, esa distancia roja es igual a la distancia azul. Entonces, por eso X igual a R medio. Esto es simétrico con respecto a ese parámetro. ¿De acuerdo? Gracias por preguntar. Macanú, entonces, ese es el H. El H es B0 cuadrado partido por 2G y por seno cuadrado de teta. Y si teta es igual a 90 grados, si es un lanzamiento vertical, lanzamiento vertical, vertical, entonces H máximo, H es igual a B0 cuadrado partido por 2G. Y eso ustedes lo saben del colegio. Y se saca, y vamos a sacarlo rápidamente por energía. Todavía no estamos usando energía, pero por energía, esto es como una cosa misteriosa que estamos diciendo. Por energía uno dice MGH, la energía potencial cuando llega arriba es igual a la energía cinética cuando partió. Esto es un secreto, es secreto. Lo decimos calladito. Secreto hasta la próxima, hasta el tercer capítulo. Pero esto es una fórmula que ustedes todos aprendieron cuando eran niños. Así que este secreto lo vamos a guardar, esto es un secreto a voces, ¿eh? Secreto. Fantástico. Entonces ahora vamos, el segundo método tiene el nombre de Diego Galleguillo, el segundo método. Entonces, segundo método. Y este método es mucho más importante. ¿Ya? Y vamos de nuevo, el segundo método, usamos la ecuación, no debería abreviar las cosas, ¿ya? Ecuación paramétrica, no la ecuación de la trayectoria, paramétrica. Y como dijimos anteriormente, la ecuación de paramétrica era el x como función del tiempo es B0 coseno de teta por t, y el y es igual a B0 seno de teta por t menos un medio gt cuadrado. Esa es la ecuación paramétrica de la trayectoria que describe el proyectil que estamos lanzando. ¿Ya? Y de la ecuación paramétrica, llamemos esta ecuación 4, podemos sacar la velocidad de 4
derivando con respecto al tiempo usando la notación derivando con respecto a t, usando la notación de Newton, a t. Entonces queda x punto. Si quieren lo pueden poner bx, o sea, pueden ponerlo, pongámoslo adelante. La velocidad horizontal del cuerpo es x punto. Y la derivada de t con respecto a t, me enseñó mi mami que era 1, así que esto es b0 coseno de teta. Y la velocidad, esta es la velocidad horizontal, y la velocidad vertical va a ser y punto. Derivamos el término lineal con respecto al tiempo y sale eso, menos un medio por la derivada de t cuadrado, que es 2t. Así que ese 2 se cancela con ese 2. Entonces, usamos la idea de Diego. Ya Macano, gracias por los comentarios sobre la energía potencial. La energía potencial es un secreto todavía, no lo habían mencionado. Pero era como regla mnemotécnica. Entonces, cuando tengo la linda parábola, este era R, en el punto máximo, el I punto vale 0. Así que en X gorrito, cuando llega aquí al máximo, en el punto máximo, de la parábola, lo que hizo notar Diego es que el Y, como es un máximo, el Y punto es igual a 0. Lo podemos pensar como desde el punto de vista de matemática, cuando estamos maximizando una función como función del tiempo, es un punto crítico, entonces la derivada de Y con respecto al tiempo es 0. La derivada de X con respecto al tiempo es 0. Estamos alcanzando este máximo. Entonces la velocidad, y eso se puede escribir también en términos de mecánica, eso es la velocidad vertical es 0. Así que cuando llega a ese punto, digamos que t el tiempo en el cual el proyectil alcanza su punto máximo. Entonces en t, que no conozco todavía, el i punto es igual a, el punto de t es igual a 0. Entonces parte el proyectil y llega al punto máximo. En el punto máximo la velocidad vertical es 0 y después cae. Entonces esa es la ecuación que nosotros hacemos para despejar el tiempo. Entonces, cuando t es 0, cuando el punto es 0, entonces hacemos la ecuación y punto de t igual 0 de 5 y leemos. Y entonces el t, esto implica que b0 seno teta menos g por t es igual a 0. B0 seno de teta menos g por t es igual a 0. Y por lo tanto el tiempo en el que ocurre, el tiempo por el cual pasa por el máximo, va a ser igual a B0 partido por G, que tiene unidades de tiempo por seno de teta. Y lo que queremos calcular Y en T es justo lo que llamamos H. Entonces, H, este niño H, era igual a Y de T. Ah, se asustaron con el ruido que hice, perdón. Entonces, el Y de T dijimos que era B0 por seno de teta por T menos un medio GT cuadrado. Reemplazamos el T que habíamos obtenido recién, ¿ya? Y nos queda B0 por seno de teta por B0 por G por seno de teta menos un medio G por B0 partido por G al cuadrado por seno cuadrado de teta. Y de nuevo, no tiene otra escapatoria el H que ser proporcional a B0 cuadrado partido por G. Eso lo sabíamos desde que nacimos. Es B0 cuadrado partido por G. Y nos queda seno cuadrado de teta menos un medio seno cuadrado de teta, que es de nuevo 2G seno cuadrado de teta.
Así que hay varios métodos de calcular el h. Este método se llama el método de Diego, pero pueden calcularlo con la parábola, pueden calcularlo de distintas maneras. Así que, nota. Profe, ¿podría mostrar un poco la página 5 después? Que me faltó copiar Sí, una parte. sí, perdón. Voy muy rápido. La 5 ahí. ¿El secreto? No. Ahí está bien o no? Sí, con eso está bien, eso me faltaba. Ya. Profe, después podría repetir de dónde salió T mayúscula. Ah, ya, tiro Isidora. Ya, entonces ahí estamos bien con la página 5, yo creo. ¿La puedo correr ahora? Ya, entonces, perdón, el T mayúscula, aquí estamos dibujando Y como función, estamos usando la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación paramétrica. Isidora, la ecuación 4. Entonces el X es función del tiempo y el Y es función del tiempo. Y esto tiene mucho más información. En la ecuación 4, como les dije a varias clases atrás, tiene mucho más información que la trayectoria. Porque en la trayectoria es como la huella que deja la partícula al pasar, pero no nos dice cuándo pasó por dónde. No nos dice en qué instante del tiempo pasó por dónde. Así que desde el punto de vista de riqueza de información, la ecuación 4 es mejor que la ecuación de la trayectoria. Obviamente contiene una trayectoria. Si despejamos t como función de x y la reemplazamos, tenemos la ecuación de la trayectoria, como habíamos dicho. Pero desde el punto de vista de información, la ecuación 4 es mucho más rica. Y en particular nos dice para qué en cada instante de tiempo, si ustedes me dicen en qué tiempo vamos, nos dice cuál es la posición X en ese instante de tiempo y cuál es la posición Y en el instante de tiempo. Y vamos a llamar T mayúscula, llamamos T mayúscula al instante en que pasa por el máximo, en el que pasa justo por el vértice de la parábola arriba. Ese es el T. Y la pregunta es, ¿cuánto vale T mayúscula? Entonces estamos definiendo, lo debería haber puesto escrito acá, T es el tiempo en que Y de T es máximo. Cuando pasa por el vértice de la parábola. ¿Está claro, Isidora, o no? Ya, sí, ahí me quedó claro. Gracias por tu pregunta. Entonces, esto es como Indiana Jones en busca del valor de T mayúscula. Eso así se llama la próxima transparencia. Entonces, para encontrar el T mayúscula, lo que imponemos es que el I, la velocidad, justo arriba, en T mayúscula, cuando va, eso es el ruido que hice, del cual ustedes se rieron, digamos, cuando va pasando justo por arriba, va rajado así y llega al máximo, y ahí el Y punto, la velocidad vertical, justo en el punto donde en T es máxima, o sea, I punto es 0. Y esa es la ecuación que estamos imponiendo. La velocidad vertical en el punto T mayúscula es 0. Eso define T. Define T. Y entonces ponemos, de la ecuación 5, decimos y punto en T mayúscula es 0. Entonces nos queda que B0 seno de teta menos GT es igual a 0. Leemos y nos dice eso, entonces la partícula pasa por el punto superior, justo cuando T es B0 partido por G seno de teta. Lo reemplazamos y calculamos el H y nos queda el mismo resultado anterior. ¿Ya? Al final, como este segundo método, lo único que ocupa es esta primera ecuación, la de la trayectoria. O sea, no, la ecuación paramétrica. Usamos Ah, sí, pero ocupa como solo esa y la deriva y después la vuelve a ocupar. eso, sí, eso. Ya. Y uno lo puede hacer desde el punto de vista físico y en la velocidad arriba, la velocidad vertical en el punto, en el vértice de la parábola es 0. Y también desde el punto de vista matemático, si piensas que la función Y es una función del tiempo y quieres decir es como función del tiempo dónde ocurre el máximo, entonces las condiciones de máximo y mínimo que ustedes vieron en cálculo 1 es que cuando ocurre un máximo o un mínimo, el I punto es 0. ¿Se acuerdan? Sí. Sí.
Entonces, desde el punto de vista físico o desde el punto de vista matemático, tienen la misma, obviamente tienen el mismo resultado y por lo tanto sale todo. Entonces, ¿sí? Una duda. Si uno simplemente como hace lo mismo que acabamos de hacer ahora para sacar la altura máxima, pero en vez de ocupar T ocupas como 2T, podrías perfectamente calcular como la distancia R de esa forma. Claro, o sea, de hecho podemos calcularlo ya, pero ahí escribir una nota aquí, las ecuaciones paramétricas, la ecuación paramétrica de la trayectoria tiene más información que la trayectoria. O sea, paramétricas son muy del lanzamiento de proyectiles. LP, lanzamiento de proyectiles, ¿ya? Son muy convenientes. Y tienen mucho más información. Y como dice Isidora, si quieren calcular el rango, también pueden calcular, lo pueden hacer de la misma manera. O sea, para calcular el rango, vemos para qué tiempo el Y es 0 o no. Y les va a salir, o sea, ya pongámoslo, ese se llama el teorema de Isidora, entonces para calcular R, también podemos usar este método. Podemos usar este, no, es sin acento este método. O sea, calculamos el tiempo, llamemos T1 el tiempo en que el I es 0. Cuando aterriza, llamemos T1, llamemos T1 al tiempo en que I es 0. Y si usaran ecuaciones paramétricas, chachachan, chachachan, chachachan. Entonces, de la ecuación 4, de la ecuación 4b, podemos calcular cuánto vale el tiempo cuando t es 0, cuando i es 0. Entonces, ustedes lo hacen, imponen i de t1 igual 0, i de t1 igual 0 en 4, implica que t sub 1 va a ser igual, las dimensiones de tiempo son b0 partido por g, así que no hay, si ustedes lo hacen, es b0 partido por g, no hay otra posibilidad. Y nos queda 2 seno de teta, 2 b0 g seno de teta. Que es justo lo que decía por 2 seno de teta. Y es justo lo que decía Isidora. El tiempo en que llega al máximo es b0 partido por g seno de teta. Y t1 es justo 2t. Justo 2t. Y calculan entonces cuánto vale x en t1. Eso sería el rango. Y esto dijimos que era b0 coseno de teta por t1. Y lo ponen acá, y les queda 2b0 cuadrado partido por g. No les queda otra posibilidad que hacer eso. Seno de teta partido por coseno de teta. Y es b0 cuadrado partido por g por el seno de 2 teta. Así que todo se puede hacer de varias maneras. Y una manera súper conveniente y fácil es usar las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Es mucho más fácil usar la ecuación paramétrica de la trayectoria que usar la trayectoria. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos como avión con eso o no? Todo bien, Una profe. pregunta. Así que los declaro expertos en lanzamiento de proyectiles. Profe, ¿Sí? ¿qué puso en Y, entre paréntesis, T1 igual a 0 en En la ecuación paréntesis, 4. abajo del llamemos T1 Sí, al 4? en la ecuación 4. Ya, gracias. En la ecuación 4b, o sea, teníamos en la ecuación paramétrica, teníamos x como función del tiempo, y como función del tiempo. En la ecuación y función del tiempo. Entonces estamos súper, súper bien en lanzamiento de proyectiles. Entonces usen, yo diría que es más fácil, o sea, la moraleja, bueno, todo esto no es muy complicado, pero la moraleja es que es más fácil usar las ecuaciones paramétricas del lanzamiento de proyectiles y calcular los tiempos donde ocurren las cosas que usar la ecuación de la trayectoria. En todo caso, como les dije varias veces, la ecuación de paramétricas tiene mucho más información que la ecuación de la trayectoria.
porque les dice en qué tiempo pasó por qué parte. La ecuación de la trayectoria no les dice en qué tiempo estaban en qué parte. Es la traza que dejó, la huella que dejó la pelota, la piedra o lo que sea que lanzaron, es la huella que dejó. Mientras que en la ecuación paramétrica no solo les dice la huella, les dice en qué instante de tiempo pasó por tal punto. En qué instante de tiempo pasó por el máximo, eso lo llamábamos T mayúscula. En qué instante de tiempo pasó por 0, eso lo llamamos T1. Y T1 es el instante final. Sí, Vicente, sí, T1 es el instante en que pasó por R. O sea, ya, ¿está claro, Vicente? Está bien. La respuesta es sí, ¿ya? La respuesta de Vicente en el chat es sí. Jefe, Bacano. ¿Sí? si quiero saber cómo la velocidad que tenía en cierto tiempo, tengo que primero sacarlo a la paramétrica, despejar como el ángulo y después saber la velocidad. Claro, por ejemplo, es una súper buena pregunta, ¿ya? ¿Con qué velocidad llegó al final? Hagamos contestemos eso. Es una pregunta súper válida. ¿Con qué velocidad, con qué rapidez pasa por R? Pasa por R. Súper buena pregunta. Nunca me han hecho una pregunta tan buena. ¿Ya? ¿Con qué velocidad pasa por R? Por el punto final. ¿Con qué velocidad llega al punto final? ¿De acuerdo? Entonces nosotros sabemos que el punto final, como dice Vicente, ya. Raimundo, el tiro muestra la página 8, ¿ya? Perdón. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, en el punto final, nosotros sabemos en qué instante de tiempo ocurre. Dijimos el punto final, no sé si llaman lo final, el punto donde regresa a Tierra. El T1 es B0 partido por G por 2 seno de teta. Ese es T1. Y podemos calcular entonces la rapidez en ese momento. Podemos calcular cuánto vale la velocidad vertical y podemos calcular cuánto vale la velocidad horizontal. Entonces, dijimos que el T1, el tiempo donde pasa por R, es 2 V0 partido por G. No le queda otra al tiempo, tiene que ser V0 partido por G por seno de teta. Y podemos evaluar entonces la velocidad, Bx. Dijimos que era Bx en T1. Ay, perdón. Es igual a X punto en T1. Esa es la notación que usamos. Y dijimos que era B0 por coseno de teta. La velocidad horizontal se mantiene siempre constante. Es B0 coseno de teta, que es la misma velocidad que tenía en el momento de partida. Y BY en T1. Y eso no depende del tiempo, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí es B0 coseno de teta independiente de T. Y la velocidad vertical es I punto en T1. Y esto era B0 seno de teta menos la derivada de un medio gt cuadrado es G por T. Y ahora podemos reemplazar, eso es B0 por seno de teta menos G por T1, que es 2 B0 partido por G por seno de teta. Y esto, el resultado final es menos B0 por seno de teta. Entonces la velocidad Y en T1 es eso y la velocidad X en T1 es eso. Pongamos una cajita roja. Esto es Bx en T1. La ponemos en rojo. ¿Ya? Y esta la ponemos en rojo. ¿Ya? Y ahora les voy a hacer dos preguntas por un 7 final en el ramo. ¿Cuál es la rapidez entonces? La rapidez en T1 es igual a raíz de Bx en T1. Es Pitágoras más By en T1. Este es un 2 y este es un cuadrado. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale B0 cuadrado coseno? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado de teta? El módulo de la velocidad inicial. Exacto, el módulo de la velocidad inicial. ¿Ya? Gracias, Matilde. Entonces, y esa es la rapidez.
y las componentes son B0 coseno de teta y menos B0 seno de teta. Entonces, esto era de esperarse cuando hago el lanzamiento proyectil. La trayectoria tiene esta pinta. Ya Macanú. Y entonces acá está la velocidad inicial. Ay, me quedó mal. Me quedó pésima. ¿Es tangente aquí? Ay, dejé la escoba. No. Es tangente acá. Y acá es tangente acá. Y la componente vertical de la velocidad cambió de signo, la componente horizontal permaneció igual. ¿Se fijan? Así que era de esperarse. El Bx va a ser B0 coseno teta y el Y va a ser menos B0 seno teta porque va en pica para abajo. Así que la velocidad horizontal se mantiene en la misma que en todo el momento y la velocidad vertical en el punto final va a ser justo la velocidad vertical del punto inicial, pero con signo menos. Así que cuando usan las ecuaciones paramétricas, podemos calcular todo. Podemos calcular con qué velocidad pasa por cada punto, podemos calcular la posición del punto en el tiempo, etc. Así que mi recomendación es, cuando quieran tener más detalle, más información más detallada sobre lo que está pasando, entonces usen la ecuación paramétrica. A ver, Borja me está preguntando. Si lanzo de una altura, Borja está preguntando si lanzo una altura inicial. Si tenemos el siguiente lanzamiento ahora, este sería el lanzamiento de Borja. Estamos en un acantilado ahí. Y lanzamos desde la posición horizontal. Entonces este es el lanzamiento de Borja. De nuevo, entonces hay distintas geometrías acá. Digamos que estamos a una altura h y lanzamos. Y la velocidad inicial tiene los mismos parámetros, V0 y teta. Entonces la ecuación paramétrica de esta curva, si esto es Y y esto es X y esto es 0, ustedes me pueden decir cuál es la ecuación paramétrica de la curva. ¿Ya? Esto es X. Entonces, para un lanzamiento de una altura inicial, es fácil el X como función del tiempo, en la ecuación paramétrica, va a ser la posición inicial en X. ¿Cuánto vale la posición inicial en X en este lanzamiento? ¿Cero? ¿Cuánto vale? 0. Y por la velocidad final, por la velocidad de 0 coseno de teta, es la velocidad inicial por el tiempo. Y nada más. Y de t, ¿cuánto vale el Y en 0? H. H. Más, la única diferencia con el caso anterior es eso menos un medio gt cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces pueden calcular en qué momento pueden calcular cosas como, lo llamé H, llamémoslo H mayúscula para no confundirlo con el otro H. ¿ya? Perdón, llamémoslo H mayúscula. Y podemos calcular todo, podemos calcular esta distancia y podemos calcular la altura máxima. Hagamos el cálculo. ¿Ya? Entonces calculemos el H. En el H, entonces calculemos, ya que estamos, no estaba presupuestado en esta clase, pero no importa, calculemos H y R para este problema. Este es el problema que quería Borja. Entonces, para calcular H, ¿qué hacemos? Decimos que pasamos por H en el momento, en el instante T. Entonces, H es igual a Y en el instante T. Y el instante T está definido como el punto donde en T la velocidad vertical es 0, o como en matemáticas pasamos por un punto máximo, y punto de T es igual a 0. Y si ustedes calculan el punto de esta expresión de ahí, la derivada de una constante es 0, esto es B0 seno de teta, derivan con respecto al tiempo, eso 1 menos G por T, igual 0. Entonces, en el instante en que pasa por el punto de arriba, en el instante en que pasa por el punto rojo, el H
Entonces, el h dijimos que era y de t. Entonces reemplazamos en esta ecuación el tiempo que acabamos de calcular y eso va a ser h más b0 por seno de teta por t, y el t es t mayúscula, entonces t mayúscula es b0 partido por seno de teta por g, y la misma fórmula que teníamos antes, gt cuadrado, que es b0 cuadrado por seno cuadrado de teta partido por g cuadrado. Entonces el h max, el h va a ser igual a h, la altura inicial, más, no le queda otra que ser b0 cuadrado partido por g a eso. Seno cuadrado de teta menos un medio seno cuadrado de teta es un medio seno cuadrado de teta. Y ahí tenemos lindo resultado. ¿De acuerdo? Y ahora, para calcular el rango, esa cosa es mucho más complicada. R ahora es más complicado, pero ¿quién le tiene miedo ¿quién le tiene miedo a nada? No le tenemos miedo, ¿ya? Entonces despejamos de la ecuación esta, llamemos a esta ecuación, creo que es el número 6 ahora. Despejamos el tiempo en que llegamos, despejamos el tiempo en que llegamos a 0, el tiempo en que llegamos a i igual 0. Ese tiempo llamémoslo t1. Llamemos a ese tiempo t1. Entonces, para calcular el y en que llegamos a 0, nos queda una ecuación cuadrática. ¡Guau! ¡Qué susto! Nos queda una ecuación cuadrática para el tiempo. Entonces, de la ecuación 6 tenemos de 6. Pero nadie le tiene ecuación miedo a las cuadráticas. Las cuadráticas fueron resueltas desde el tiempo de los babilonios. Entonces, nadie le puede tener miedo a las ecuaciones cuadráticas. Tenemos y entre 1 igual 0 y tenemos h. La ecuación cuadrática hacemos la ecuación 6 más b0 seno de teta por t1 menos un medio g t1 cuadrado igual 0. Es esa ecuación. A mí me gusta ponerle el t1 cuadrado como positivo, entonces nos queda la siguiente cuadrática, t1 cuadrado por g menos b0 por seno de teta t1 menos h igual 0. Esto se llama la linda ecuación cuadrática. Linda ecuación cuadrática. Y tiene dos raíces. ¡Qué susto! Entonces tiene dos raíces. Y la primera raíz es, como me enseñó mi mami, es menos el cociente que está acá, así que sería b0 por seno de teta más menos raíz de b0 cuadrado seno cuadrado de teta menos 4 veces, como en menos hay el signo menos, más 4 veces t1 cuadrado, g cuadrado, me equivoqué. H por g cuadrado, perdón, tengo que borrar acá. Entonces 4ac, que sería 4h partido por g medio. 4h por g medio. Partido por el doble de g medio. 2 g medio. Entonces hay dos raíces, qué susto, ustedes me tienen que ayudar. Entonces es b0 partido por g. Es el tiempo en que llegamos. Tiene que ser b0 partido por g ahí, seno de teta, más raíz, más menos. Me quedó feísima esta fórmula ahí, ¿eh? Pero, profe, solo me sirve la que suma, ¿no? Porque la que resta me da negativo. Eso es lo que era una pregunta por un 7 final en la vida, y tú me la contestaste, pero pongamos acá el resultado. Entonces saqué b0 cuadrado partido por g, saqué un b0 cuadrado para allá, acá me queda seno cuadrado de teta, más, y acá el
Me queda 4H partido por 2, me queda 2H y me queda G partido por B0 cuadrado. Y ese es el resultado final. Entonces ese es el tiempo, y hay 2 raíces, y solo uno sirve, solo sirve la raíz más, porque T1 debe ser mayor o igual que 0. La raíz menos, como la raíz de seno cuadrado es, o sea, el seno cuadrado lo mismo que está acá, la raíz menos va a ser más chica que 0. Entonces solo sirve el más de ahí. Y el R va a ser igual al X en T1. Y dijimos que esto era igual a B0 por coseno de teta por T1. Y no reemplazo, bueno, y el T1 lo puedo reemplazar y me queda R igual B0 cuadrado partido por G por coseno. Y quería hacerle una cosa súper importante ahora. Nos queda seno de teta más raíz. Este es el cálculo más complicado que he hecho en mi vida. No es 2H por G. Me quedó feísimo eso. Partido por B0 cuadrado. Ese se llama el resultado de Borja. Ya. Y cuando uno hace... Fernando, al tiro de... Ya, Fernando, al tiro voy a irme para atrás. En un segundo me voy para atrás, ¿ya? Entonces, el R, esto es un R como función del H. El H está ahí. Y cuando uno hace un cálculo, esta es una moraleja súper importante, cuando uno hace un cálculo que es complicado, uno tiene que chequear el resultado al final. ¿Y cuánto debería ser? Chequeamos, verificamos, a lo mejor la palabra es verificar. Verificamos. ¿Cuánto nos debería? Chequemos. El R en H igual 0. ¿Cuánto nos debería dar el R cuando hacemos el lanzamiento de altura igual a 0? Por un 7 final en el ramo. B cuadrado entre G por el seno de 2 teta. Por seno de 2 teta. Y es justo lo que nos da. Así que cuando uno puede hacer verificaciones, tiene que verificar también que tengan las dimensiones correctas. O sea, B0 cuadrado partido por G tiene dimensiones de longitud. B0 cuadrado por G acá adentro tiene dimensiones de longitud. Así que esto está súper bien. Y esto tiene dimensiones de nada, porque H es longitud, B0 cuadrado partido por G es longitud también. Y vamos a ir para atrás para que Fernando tome pantallazo. Entonces, estábamos con el problema de Borja. Fernando, de la página 10, ¿ya? Entonces puede hacer un pantallazo de la 10. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Después de la página 11, hacemos un pantallazo de la página 11. 1, 2, 3. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Y ahora hacemos un pantallazo de la página 12. Ya este problema no lo tenía contemplado en la clase, pero se resultó súper bien. Ya, Pasó, bacano. profe. Ya. Entonces, estamos fantásticos, los declaro expertos en todo tiempo de lanzamiento de proyectiles. Y una moraleja es, si pueden, usen las ecuaciones paramétricas. Es mucho más fácil usar la paramétrica. ¿Les parece? Adoptemos eso como una receta universal. Si usan las ecuaciones paramétricas, como tienen la misma información que la trayectoria, pero mucho más, entonces al final sale a cuenta. Y a lo peor que puede pasar en la vida es que tengan que resolver una cuadrática. El lanzamiento de proyectiles, eso es lo peor que puede pasar en la vida. Y el lanzamiento propuesto por Borja fue fantástico porque es de lo más complicado que podemos hacer. Profe, ¿Ya?
Profe, Mande. entonces, ¿con cuáles paramétricas nos quedamos para este caso? O sea, bueno, las ecuaciones más generales tienen un punto, o sea, las ecuaciones paramétricas más generales son si tienen un lanzamiento desde un punto que no es el origen, de ahí, y este x0 y este es y0, y lanzan, ¿ya? Lo más general posible es que el x de t va a ser igual al x0 más b0 coseno de teta por t, y el I de t es la ecuación de Borja, es I0 más B0 por seno de teta por t menos 1 medio g cuadrado. Si el lanzamiento no ocurre en el origen, si ocurre en el punto x0 y 0, esta es la ecuación más general que uno puede tener. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya. Macanudo, con eso terminamos esto, entonces vamos a declarar el fin de lanzamiento proyectiles. De lanzamiento. Ya, y vamos a empezar con movimiento relativo, que el último punto lo quería pasar entero hoy día, pero como nos alargamos con lanzamiento proyectil, lo vamos a terminar el miércoles. Entonces vamos a ver ahora el segundo punto que quería ver en la clase es movimiento relativo. Movimiento relativo. Y esto es súper importante, al menos por dos razones. Es importante, al menos, Profe, esto sería como el capítulo 2 de la materia, ¿verdad? no, ¿No? el momento es cinemática todavía. Ah, ya. Así que no está en mi apunte, pero les voy a subir apunte hecho a mano por lo menos. Al menos. Pero todavía estamos en el capítulo 1, que es cinemática. La próxima clase vamos a empezar con dinámica. Entonces es importante al menos por al menos dos razones. La primera, desde el punto de vista físico, es que uno de los principios que vamos a ver en dinámica es que las ecuaciones son invariantes bajo cambio de sistema cuando el nuevo sistema va a velocidad uniforme. Entonces vamos a ver el principio que se llama relatividad de Galileo. Ya les voy a decir de lo que se trata relatividad de Galileo, lo cual fue generalizado por Einstein cuando introdujo la relatividad especial, pero le voy a hablar a lo mejor un segundo de eso después, pero no demasiado. Y la segunda, entonces, es porque cuando ustedes tienen el movimiento de un avión y el avión se mueve con respecto al aire, quieren calcular velocidades con respecto a tierra, entonces es para determinar movimiento de barcos, escriba uno entero ya, me da por hacer muy rápido, determinar movimiento de barcos o de aviones con respecto a corriente. Entonces, barcos o en personas que están nadando también, o aviones que se mueven en corriente de agua o en corriente de aire. En el caso de barcos, en río, en corrientes de agua. En el caso de aviones, en corrientes de aire. Entonces, queremos calcular la velocidad. Entonces, lo que uno sabe cuando va el avión volando es la velocidad que lleva el avión con respecto al aire. Pero si el aire además se está moviendo, queremos saber la velocidad con respecto al suelo. Y esto es súper simple. La ecuación la podría escribir, podríamos terminar esto en un minuto, pero vamos a hacer algún ejemplo. Ya, bacano. Entonces, ¿qué es lo que es el movimiento relativo? Imagínense que tienen dos sistemas de referencia. Voy a borrar esto. Entonces, tienen dos sistemas de referencia. Bien. El primero es el sistema que estamos acostumbrados. Ponemos X y este Y. Y esto lo vamos a llamar el sistema de referencia S en azulito. S. Y hay otro sistema. Ay, no me quedó en azulito, qué tonto. Yo lo quería hacer bonito. Entonces este sistema
Dije que lo quería hacer bonito y lo hice súper feo. El sistema S. Y con respecto, y aquí hay otro sistema. X', Y', O', y esto está, le llamamos el sistema S. No, me quedo muy chico. Todo de nuevo. El sistema S'. Bacano. Entonces, digamos que tengo una partícula que se mueve ahí y la quiero ver, el punto rojo de una partícula, y la quiero ver desde los dos sistemas. Entonces, esto es lo que llamaríamos el vector posición original, el que va de ahí hasta ahí, era el vector R. ¿De acuerdo? Y a este vector lo vamos a llamar R'. Al vector que va desde O'P lo vamos a llamar en azulito. Ay, me quedó feo. Todo de nuevo. Este lo vamos a llamar. Por tratar de hacerlo bonito, me quedó en embarrado. Y ese vector es R'. Entonces, si tengo una partícula P y la quiero describir desde cualquiera de los dos sistemas, la puedo describir desde el sistema original S y la puedo describir desde el sistema nuevo S'. Llamamos vector posición de la partícula a OP en el sistema S. Este punto está ahí, pasa por ahí. Y en el sistema S' a O'P'. Y los dos están relacionados de manera súper simple. Si llamamos a este vector verde que voy a dibujar acá, el vector verde sería O'. Entonces del dibujo tenemos lo siguiente. Entonces del dibujo leemos que el vector R, que lo llamamos el vector OP, es la suma de O', ¿no es cierto? Sería el vector verde más el vector azul, O'P. Entonces el vector OP, que es la posición de la partícula en el sistema S, va a ser el vector O' más el vector O'P. Y O'P es lo que estamos llamando R'. Entonces tenemos que el vector R es igual a el vector que va de un origen al otro más R'. Y esto lo vamos a guardar en una super cajita bonita. Bacano. Ya, entonces, ese es lo que conecta los vectores posiciones en los dos sistemas. El vector R es el vector posición de la partícula P en el sistema S. R' es el vector posición de la partícula P en el sistema S'. ¿De acuerdo? Este es el vector posición de P en el sistema. BP va a ser el vector posición, entonces sistema S. Y este pobre niño va a ser el vector posición de P, el mismo P, en el sistema prima. Y la manera como están ligados es obviamente del monito, sería eso. Fantástico. Eso es súper fácil, o sea, ese monito ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Y por supuesto que ese monito vale también lo hice en 2 dimensiones, pero por supuesto vale también en el sistema de 3 dimensiones. O sea, ahí dibujé 2 dimensiones, pero pueden tener en 3 dimensiones, en 4, no, en 4, hacemos 1, 2, 3, ¿ya? En cualquier número de dimensiones. Y ahora ustedes, por un 7 final en el ramo, me dicen cómo están relacionadas las velocidades en los dos sistemas. ¿Ya? Y ustedes calculan. Entonces, ¿cómo están relacionadas las velocidades? Relacionan las velocidades, o sea, la velocidad del mismo punto por un 7 final en el ramo. ¿Cuánto va la velocidad vista del punto P en el sistema S con la velocidad del punto P en el sistema S'? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos, niños? Derivar. Derivamos 1. Entonces derivamos 1 con respecto al tiempo. Damos 1 con respecto al tiempo. Entonces nos queda que dr a dt, la velocidad en el sistema S, va a ser dr a dt, como me enseñó mi mami, y esto es la derivada con respecto al tiempo de O' más R'. Entonces la velocidad B sería la derivada con respecto al t de O' más la velocidad prima. Bacano. Y la aceleración también. Dividimos hasta la velocidad. O sea, análogamente, también deberíamos escribir la aceleración. ¿Ya? Pero antes de hacer la aceleración, démosle un nombre a O'. ¿Qué nombre les gustaría llamarle la derivada con respecto al tiempo de O'? Le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre le gustaría ponerle? Macundo. No. Ya. ¿Quién es O' en ese monito? ¿Quién es O'? El que va de O a... Podría ser como eso, ¿no? El O' es el O' es la velocidad de O' con respecto a O. Entonces lo vamos a llamar la velocidad que lleva O' con respecto a O. ¿De acuerdo? O sea, pueden pensar que O' es un punto que se está moviendo. Entonces O' es el vector posición del origen del nuevo sistema con respecto al origen, al sistema S. Entonces lo vamos a llamar la velocidad que tiene el punto O' con respecto a O. V lo vamos a llamar la velocidad que tiene la partícula con respecto a O. Son todos nombres de fantasía que estamos dando, y el V' es la velocidad que tiene la partícula con respecto al sistema O'. Entonces vamos a usar esa notación que es mucho más fácil de llevar. Entonces finalmente la velocidad del punto P con respecto a O va a ser la velocidad del punto P con respecto a O', más la velocidad de O' con respecto a O. ¿Les parece súper más encachado? V de P con respecto a O es V de P con respecto a O' más V de O' con respecto a O. ¿Les parece o no? Es lo mismo, es una notación un poquito distinta para la misma ecuación que está arriba, que es la ecuación 2. Esto equivale a 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, Macano. Entonces esa es la velocidad, esa es la única cosa que hay que saberse en movimiento relativo. Bueno, y por supuesto, la aceleración también, o sea, no vamos a hacer mucho atado con esto, pero también la aceleración en el sistema S va a ser de V a dt. Y eso va a ser de 2 O' con respecto a t más de V' a dt. Así que en el sistema S eso sería de 2 a de T2, eso, perdón, T2 de O' más la aceleración A'. Y ahora viene una pregunta por un 7 final en relatividad. Si O', si el origen, perdón, si O' se mueve con velocidad constante con respecto a S, ¿qué me pueden decir de la ecuación 3? Que la segunda derivada de O' es igual a 0.
Entonces las aceleraciones son iguales. Eso, entonces la aceleración es igual a... Y eso va a ser súper importante cuando veamos las ecuaciones de Newton. Cuando veamos las ecuaciones de Newton, vamos a decir F es igual a M por A. Y si A es lo mismo que A', las ecuaciones de Newton son iguales en dos sistemas que se mueven con rapidez constante uno con respecto al otro. Eso es lo que se llama el principio de relatividad de Galileo. Las ecuaciones de la física son las mismas en sistemas que se mueven uno con respecto al otro con velocidad uniforme. Esto es Galileo. Esto es una observación de Galileo. Y fue modificado en 1905 por Einstein, que tiene una manera un poco distinta de ver las cosas, con relatividad especial. A lo mejor al final del curso les cuento un poquito de relatividad especial. Pero si el punto prima se mueve con velocidad uniforme, con velocidad constante, perdón, con respecto al sistema S, la aceleración A y la aceleración A' son la misma. Macanú, entonces eso es todo lo que hay que saber de movimiento relativo. Los puntos claves son la ecuación 2 y 3. ¿Ya? Entonces lo que hay que saber lo ponemos en azul. Fantástico, con tachuela. Esa es la única cosa que voy a echar de menos cuando haga clase presencial. Es que es más fácil hacer colores. Bueno, también he usado tiza de colores en presencial, pero es más fácil hacerlo acá. Usar todo tipo de cosas bonitas. Eso es más fácil, pero más entretenido estar en presencial. ¿Ya? Así que eso es la clave. Esa es la clave. ¿Ya? ¿Sí? Uno, finalmente, como que todo lo que dijimos fue que se sumaban, ¿o no? Como dijimos algo aparte de eso. No, nada más. No hemos dicho nada. En realidad tienes razón. Es súper fácil todo esto. ¿Ya? Y ahora voy a hacer el problema que quería hacer con el río y terminamos cinemática. ¿Ya? Pero a lo mejor no alcanzará a hacer todo el problema del río, pero ya. Entonces, hagamos un problema. Entonces, eso, todo lo que importa de movimiento relativo, todo lo que importa de movimiento relativo, la verdad verdadera, es este monito. Este es el monito que la lleva de movimiento relativo. Hagámoslo en azul. Este es el monito. Entonces, si lo guardan en la cabeza, y ese monito no tienen para qué pensarlo demasiado, es un monito trivial de suma de vectores, ¿no? Así que el movimiento relativo es este monito, el monito asterisco. ¿Se acuerdan? Entonces hoy día se lo machucan en la cabeza, pim, 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 nos metemos asterisco en la cabeza y tenemos todo lo que hay que saber de movimiento relativo. Y también esta fórmula de acá es re fácil, o sea, la velocidad del punto P con respecto a O es la velocidad del punto P con respecto a prima más la velocidad de O' con respecto a O. ¿De acuerdo? Ya. Y eso también es fácil, no hay que acordarse de nada, ustedes lo deducen. Bacano. Entonces hagamos ahora el problema del río. Entonces vamos a hacer un problema que está en el libro. El fin de semana, entre otras cosas, le subí el compilado de uno de mis ex ayudantes, que era Alfredo de Goyeneche, con Felipe Aguirre, con Francisco Aguirre, perdón. Y también le subí el libro Problemas Resueltos que escribimos con la profesora María Cristina de Parcier hace millones de años. Está agotado, pero se le subí todos los PDF. Así que ahí vamos a hacer el problema 15 del capítulo 1. Entonces hagamos el problema 15 del capítulo 1 del libro de Problemas Resueltos. De Problemas Resueltos que escribimos con María Cristina de Pasillo. Les voy a subir muchos más problemas después, más adelante, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el problema 15 del capítulo 1? Uno tiene un río, que para todos los efectos vamos a suponer que un río es lineal. Ahí tiene un río, este es un río. Ahí está la corriente del río. Y el río fluye, vamos a hacer como un canal así con paredes paralelas. Y fluye, la distancia entre las paredes del canal del río es L.
Y esto fluye con velocidad U1 con respecto al suelo. O sea, perdón, U. No, ¿para qué le pongo U1? Era otro problema en que estaba pensando. Entonces vamos a decir que el agua fluye con respecto al suelo con velocidad U. Y ahora ustedes se tiran nadando desde el punto A y quieren llegar al punto B. Entonces, primero vamos a hacer hasta el punto B, justo al frente. Entonces la pregunta es, si quieren llegar justo al frente con velocidad, con B, o sea, ¿cuál es la velocidad, el vector velocidad que ustedes tienen que tener? Entonces este lo vamos a llamar X, esto lo vamos a llamar Y, esto lo vamos a llamar, este es el origen, el punto A es el origen. Entonces ustedes se lanzan a cruzar el río con un vector velocidad V constante, con respecto al agua. La velocidad V es con respecto al agua. ¿Ya? Entonces V es la velocidad con respecto, no debería ser así, con respecto al agua. De ustedes, del nadador. O sea, no pensemos en forma abstracta, no digamos ustedes. Voy a borrar todo esto entonces. Hay un nadador que quiere cruzar el río. Hay un nadador que pueden ser ustedes, que tiene que cruzar el río, que quiere cruzar el río. Cruzar el río. Con rapidez uniforme, con velocidad uniforme. Entonces, con respecto al agua, con respecto al agüita. La velocidad la vamos a llamar V, la componente horizontal, este es el vector y unitario, este es el vector J unitario, y en el libro lo llamamos V mayúscula, la velocidad a lo largo de la horizontal con respecto al agua, más W por J. Entonces, esta sería la velocidad con respecto al agua. Y con respecto, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero U es la velocidad de la corriente. U es la velocidad de la corriente. Perfecto, gracias. Entonces, la velocidad de la corriente, el módulo es U por I. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad con respecto al agua. A lo mejor debería decir la velocidad V del nadador con respecto al agua es V. La velocidad de la corriente, de la corriente del río, del agua con respecto al suelo, es U. N es nadador, N es nadador, A es agüita, S es suelo, o sea, la tierra fija. Entonces estamos llamando V de la velocidad del nadador con respecto a A, lo llamamos V chica. Del agua, de la corriente del agua con respecto al suelo es U. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad del nadador con respecto al suelo? Profe, una pregunta, ¿el V larga qué era? ¿Ah? ¿El V larga qué era? Este V larga, en la componente, descomponemos la velocidad del nadador como una componente a lo largo de la horizontal de X más una componente a lo largo de J. El V larga es la componente del nadador con respecto, o sea, a lo largo de X. Ah, perfecto. Y W es la velocidad del nadador con respecto a Y, a J, es la componente J. Ya, que nos queda un minuto, así que lo único que quería decirles cuánto vale V el nadador con respecto al suelo, es V del nadador con respecto al agua, más la velocidad del agua con respecto al suelo. Eso es lo que hemos dicho antiguamente. Entonces, este es V, la velocidad del nadador con respecto al suelo, la velocidad del nadador con respecto al suelo, es la velocidad del nadador con respecto al agua, que es V, más este U. Y si usamos las ecuaciones anteriores, esto sería V por I más W por J. Y el agua con respecto al suelo es U por I. Así que la velocidad del nadador con respecto al suelo
al suelo fijo, va a ser la suma de las dos velocidades a lo largo de I más W por J. Ya, y de ahí vamos a terminar el problema de la próxima clase. Son justo las 11:20, estamos fantásticos. Les quería agradecer todas sus contribuciones y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Cuídese. gracias. Un millón de gracias a todos Profesor, ustedes. nos vemos. Chao, profe. Chao. Profe, una duda. ¿Sí? Uno podría poner simplemente que, ¿cuál era? B corta es como la velocidad ejercida por el nadador. Sí, sí, lo podemos hacer. Isidora, lo vamos a hacer con harto detalle en la próxima clase, ¿ya? Ya, vale. Chao, profe. Gracias. Le agradezco a todos ustedes, les voy a subir la clase lo antes posible, ¿ya? Listo, profe. Chao.